La Ciudad de México, como tantas otras en el mundo, comenzaba a sentir los primeros vientos de una tormenta que nadie podía detener. Era marzo de 2020 y las noticias sobre un virus que había comenzado en China ya no eran simples rumores lejanos. El COVID-19 había llegado al país. Lucía, una joven enfermera de 32 años, lo había sabido desde hacía semanas, pero no estaba preparada para lo que se avecinaba. En el hospital público donde trabajaba, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Los pasillos, normalmente bulliciosos, se habían vuelto silenciosos y expectantes, como si todos supieran que algo inevitable estaba por suceder. Esa mañana, Lucía se despidió de su hijo, Diego, como todos los días antes de ir al hospital. Diego, con apenas 6 años, no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sentía la preocupación en los ojos de su madre. «Mamá, ¿cuándo vas a volver hoy?», preguntó el niño, jugando con su pequeño coche de juguete. «Por la tarde, como siempre, mi amor», le respondió Lucía, agachándose para darle un beso en la frente. «Tienes que portarte bien con la abuela y hacer tus tareas». «Sí, sí, mami», respondió Diego, con la inocencia de quien aún no sabe lo que significa la palabra pandemia. Lucía se levantó, con un nudo en el estómago. Sabía que las cosas podían cambiar en cualquier momento. Mientras cerraba la puerta de su pequeño departamento, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo debía cuidar de su hijo y de su madre, Rosa, quien era diabética y por lo tanto de alto riesgo, sino también de los pacientes que comenzaban a llegar al hospital con síntomas alarmantes. Cuando Lucía llegó al hospital, la situación ya empezaba a desbordarse. Varios compañeros comentaban que el número de personas con síntomas compatibles con COVID-19 estaba aumentando rápidamente. El hospital, como la mayoría de los servicios de salud en el país, no estaba preparado para lo que venía. Falta de equipo, camas insuficientes, y un personal médico que, aunque comprometido, estaba empezando a sentir el impacto del agotamiento mental y físico. Al entrar en la sala de emergencias, Lucía notó la mirada preocupada de Sofía, una colega con quien trabajaba desde hacía varios años. «Esto va en serio, Lucía. No sé cómo vamos a poder con todo», dijo Sofía, mientras se colocaba su mascarilla con manos temblorosas. «Tenemos que intentarlo, ¿verdad?», respondió Lucía, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Dentro de sí, compartía el miedo de su amiga. El día pasó entre urgencias y la llegada de más pacientes con dificultades respiratorias. Algunos llegaban solos, otros acompañados por familiares desesperados que no entendían cómo alguien que había estado sano una semana atrás podía encontrarse ahora al borde de la muerte. Lucía trabajaba sin descanso, sin pensar demasiado en lo que significaba cada caso. Su enfoque estaba en atender, estabilizar y seguir adelante. No había espacio para el pánico. Por la noche, exhausta, Lucía salió del hospital y se dirigió a casa, con una mezcla de temor y ansiedad. Su madre, Rosa, la esperaba sentada en el sillón, con la televisión encendida en las noticias. Las imágenes de hospitales saturados en Europa llenaban la pantalla. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó Rosa, apagando la televisión para que no asustara a Diego. Lucía suspiró, se quitó la mascarilla y el abrigo, y se desplomó en una silla. «Peor de lo que esperaba. Cada día llegan más personas con síntomas, y no tenemos ni la mitad del equipo que necesitamos», respondió, frotándose los ojos. Rosa asintió en silencio. Sabía que no había palabras que pudieran calmar esa tormenta interna que su hija estaba comenzando a sentir. «Tienes que cuidarte, hija. No puedes salvar a todos», dijo suavemente. «Lo sé, mamá, pero ¿cómo les decimos que no? ¿Cómo le dices a alguien que no puedes ayudar a su familiar?», respondió Lucía, con la voz quebrada por el cansancio y la impotencia. Diego, ajeno a la conversación de los adultos, se acercó con su coche de juguete en la mano y lo colocó en las rodillas de su madre. «Mira, mamá, arreglé el coche», dijo, orgulloso de su pequeño logro. Lucía esbozó una sonrisa forzada y lo abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y culpa por estar tan distante emocionalmente de él. «Muy bien, campeón. Ahora vamos a cenar».
Sí, dijo, intentando darle algo de normalidad a esa noche, aunque sabía que nada sería normal en los próximos meses. Horas más tarde, mientras el silencio de la noche cubría la ciudad, el teléfono de Lucía sonó. Era una notificación del hospital. Lo que temía había sucedido, un incremento masivo de casos. El virus ya estaba fuera de control, y el hospital necesitaría más manos. Lucía se levantó de la cama sin hacer ruido, mirando a su hijo dormido en la pequeña cama junto a la suya. La sensación de que algo inevitable estaba por suceder la recorrió como una corriente eléctrica. Sabía que ese mensaje era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Caminó hasta la ventana de la sala y miró las calles desiertas de la ciudad. Todo parecía tranquilo en ese momento, pero una tormenta invisible estaba en camino, y nadie estaba realmente preparado. La alarma del celular de Lucía suena en plena madrugada. Un mensaje urgente del hospital. Algo ha cambiado, y no es para mejor. Las primeras semanas pasaron rápidamente, pero la vida en la ciudad comenzó a transformarse de formas que nadie podía haber imaginado. Las calles de la Ciudad de México, normalmente llenas de autos, peatones y vendedores ambulantes, ahora estaban desiertas. Las autoridades habían anunciado medidas estrictas de cuarentena para contener la propagación del virus, y el mundo exterior parecía haber quedado en pausa. Sin embargo, para Lucía, las cosas apenas comenzaban. En el hospital, el caos que había sentido en los primeros días se había convertido en una constante. Cada mañana, al llegar, veía una fila interminable de personas esperando afuera, algunas con mascarillas improvisadas, otras tosiendo, otras demasiado débiles para mantenerse de pie. El personal médico luchaba por mantener el control de la situación, pero la realidad era implacable. No había suficientes camas, ni ventiladores, ni personal. Lucía, como muchos de sus compañeros, empezaba a sentir el agotamiento físico y emocional. Lucía, necesitamos que te encargues de la zona de emergencias hoy, le dijo el jefe de turno, con el rostro cubierto por una máscara que apenas podía ocultar su fatiga. ¿Otra vez?, preguntó ella, aunque sabía que no tenía elección. Los otros enfermeros estaban repartidos por diferentes áreas del hospital, y varios ya se habían enfermado. No tenemos a nadie más, lo sabes, respondió él, dándole una mirada compasiva antes de seguir su camino apresurado por los pasillos. Lucía asintió y fue a cambiarse rápidamente. El protocolo ahora era más estricto que nunca. Tenía que ponerse el equipo de protección personal completo: mascarilla N95, pantalla facial, guantes dobles, bata y gorro. Pero incluso con todas esas precauciones, el miedo seguía presente. Sabía que un pequeño error, un descuido, podría llevar el virus a casa, a su hijo Diego y a su madre, Rosa. La sala de emergencias estaba llena. Camillas improvisadas en los pasillos, pacientes en sillas de ruedas, algunos tosiendo desesperadamente, otros con miradas perdidas de terror. El sonido de los monitores cardíacos y las máquinas de oxígeno llenaba el aire. Lucía hizo todo lo posible por mantenerse concentrada. No tenía tiempo para detenerse a pensar en cada caso. Tenía que moverse de un paciente a otro, ajustando mascarillas, controlando signos vitales, administrando medicamentos. El tiempo era un lujo que no podían permitirse. A lo largo del día, Lucía vio llegar y partir a decenas de personas. Algunas con la esperanza de que sus síntomas mejoraran, otras con la certeza de que sus seres queridos no sobrevivirían. Pero no había espacio para la tristeza en ese momento. Cada minuto contaba, y Lucía sabía que tenía que seguir adelante. Mientras tanto, en casa, la situación también se complicaba. Diego, acostumbrado a ir a la escuela y jugar con sus amigos, ahora se encontraba atrapado en el pequeño departamento, sin entender del todo lo que estaba pasando. Su abuela, Rosa, intentaba mantener una rutina con él, pero el cansancio de su enfermedad y la preocupación por Lucía comenzaban a hacer mella en ella. «Abuela, ¿cuándo va a volver mamá?», preguntaba Diego todos los días, mientras miraba por la ventana esperando ver a su madre regresar del trabajo. «Volverá pronto, mi amor. Está ayudando a muchas personas en el hospital», respondía Rosa,
aunque en su interior sabía que pronto Lucía tendría que tomar una decisión difícil sobre cómo protegerlos. Esa tarde, Lucía regresó al departamento más tarde de lo habitual. Al entrar, se quitó el equipo de protección en la puerta y fue directamente al baño para desinfectarse. Sabía que cada vez que volvía a casa, había un riesgo, y ese riesgo pesaba sobre ella como una sombra constante. «¡Mami!», gritó Diego, corriendo hacia ella antes de que pudiera detenerlo. «Espera, Diego, no me abraces todavía. Necesito lavarme bien primero», le dijo, intentando mantener la calma mientras se dirigía al baño. Diego se detuvo en seco, confundido, pero obedeció. Para él, era incomprensible que su madre, la misma que lo abrazaba cada noche antes de dormir, ahora tuviera que mantener una distancia tan grande. Después de lavarse minuciosamente, Lucía salió y se arrodilló frente a él, dándole el abrazo que ambos habían estado esperando. «Lo siento, mi amor, es que no quiero que te enfermes», dijo suavemente, acariciando el cabello de Diego. «¿Te vas a quedar en casa ahora?», preguntó él con ojos esperanzados. Lucía tragó saliva. Sabía que tenía que hablar con su madre sobre lo que venía. Las cosas en el hospital se estaban poniendo tan mal que pronto tendría que considerar quedarse allí de forma indefinida para no exponerlos a ellos. «Voy a quedarme un rato, pero mañana tengo que volver al hospital», respondió Lucía, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre los hombros de su hijo. Más tarde esa noche, después de que Diego se durmiera, Lucía y Rosa se sentaron a hablar en la cocina. El silencio de la ciudad era inquietante, roto solo por el ocasional sonido de una ambulancia en la distancia. «Mamá, no sé cómo vamos a seguir así», dijo Lucía en voz baja, sin poder mirarla a los ojos. Rosa suspiró y tomó la mano de su hija. «Tienes que hacer lo que sea necesario para proteger a Diego y a mí. Si eso significa que tienes que quedarte en el hospital un tiempo, lo entenderé», dijo Rosa, con una voz suave pero firme. «No puedo dejarlos solos aquí. Diego no entenderá por qué no estoy. ¿Y tú?». Lucía no terminó la frase, pero ambas sabían lo que implicaba. Rosa era parte de la población de alto riesgo debido a su diabetes, y si se contagiaba, las consecuencias podrían ser fatales. «Hija, soy fuerte. Hemos pasado por muchas cosas antes, y saldremos adelante. Además, tienes que cuidar de ti misma también. Si te enfermas, no solo nos pones en peligro a nosotros, sino a todos los que están en el hospital», dijo Rosa, tratando de ser racional, aunque en el fondo también sentía miedo. Lucía asintió lentamente. Sabía que su madre tenía razón, pero tomar esa decisión no era fácil. Se quedó en silencio un largo rato, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad apagándose una por una. Finalmente, tomó una decisión. «Mañana hablaré con mi jefe. Veré si puedo quedarme en el hospital por unos días. No quiero arriesgarlos a ustedes», dijo Lucía con determinación, aunque sintió un dolor punzante en el pecho al pensar en dejar a su hijo y a su madre. Esa noche, Lucía no pudo dormir bien. Se levantó varias veces para ver a Diego dormir tranquilamente, sin saber lo que el futuro les deparaba. La incertidumbre era lo más difícil de todo. No sabía cuándo terminaría esto, ni cómo. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, Lucía miró a su madre y a su hijo por última vez antes de tomar una decisión que cambiaría todo. Cuando Lucía llega al hospital esa mañana, recibe una noticia que la hace dudar de su decisión. Uno de sus compañeros ha dado positivo por COVID-19 y ha sido hospitalizado. El miedo comienza a apoderarse de ella de una manera que no había sentido hasta ese momento. Las calles de la Ciudad de México estaban más vacías que nunca mientras Lucía recorría el trayecto al hospital. Cada mañana sentía que la ciudad se apagaba un poco más, como si una manta de miedo y silencio se hubiera extendido sobre ella. En el hospital, el ritmo frenético no dejaba espacio para pensar. La vida y la muerte se debatían cada día, y Lucía sabía que su trabajo era más importante que nunca. Al llegar a su turno, la atmósfera en la sala de emergencias era más sombría de lo habitual. Había rumores corriendo entre el personal, y Lucía notó las miradas inquietas de sus colegas mientras se ponía el equipo de protección. Jorge, uno de los doctores con los que había trabajado desde que comenzó la pandemia,
se le acercó con una expresión de preocupación. Lucía, tenemos que hablar, dijo, señalando una pequeña sala de descanso vacía. Lucía lo siguió, preocupada por lo que podía estar ocurriendo. Ya había demasiadas malas noticias en los últimos días, y cada nueva información parecía cargar con más peso que la anterior. ¿Qué pasa?, preguntó, una vez dentro de la sala. La voz de Lucía sonaba más tensa de lo que quería. Jorge respiró hondo antes de hablar. Es sobre Marta, la enfermera del turno de la noche. Dio positivo ayer y la ingresaron esta madrugada. Está en estado grave, dijo con voz baja. Lucía sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara por un momento. Marta era una de las enfermeras más experimentadas, una persona fuerte y dedicada que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. El hecho de que ahora estuviera luchando por su vida hacía que el peligro del virus se sintiera más real que nunca. No puede ser. Marta siempre fue tan cuidadosa, murmuró Lucía, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Lo sé. Eso es lo que hace que todo esto sea más aterrador. Nadie está completamente a salvo. Incluso con todas las precauciones, estamos expuestos todos los días, dijo Jorge, mirándola con ojos cansados. Pero también necesitamos tomar una decisión pronto. Muchos de nosotros hemos estado en contacto cercano con Marta en los últimos días. Podríamos estar en riesgo, y los jefes están considerando si nos van a poner en cuarentena. Esa palabra, cuarentena, resonó en la mente de Lucía como una campana de alarma. Sabía lo que eso significaba. Si ella era puesta en cuarentena, no podría regresar a casa con su hijo y su madre. Tendría que aislarse, posiblemente en el hospital, sin contacto con nadie. Además, si había estado expuesta al virus, significaba que podía llevarlo consigo a casa, y la idea de poner en peligro a Diego y a su madre la llenaba de pánico. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. No puedo dejar a mi hijo y a mi madre solos, pero tampoco puedo arriesgarme a llevarles el virus. Jorge suspiró, claramente entendiendo la situación. Todos estaban lidiando con dilemas similares. No solo era el miedo al contagio, sino el impacto que tendría en sus familias. Nadie te va a obligar a nada, Lucía. Pero creo que deberías hablar con tu jefe y ver si puedes quedarte aquí un tiempo. Estarías más segura, y ellos también. Podemos arreglar un cuarto para ti en la sección de descanso de personal, sugirió Jorge, aunque su tono dejaba claro que no había soluciones perfectas. Lucía se quedó en silencio por unos segundos, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. La idea de quedarse en el hospital por días o semanas, alejada de su familia, le parecía insoportable. Pero el riesgo de llevar el virus a casa era algo que no podía ignorar. Hablaré con mi jefe esta tarde, dijo finalmente, tomando una decisión que la llenaba de angustia, pero que parecía inevitable. Esa misma tarde, después de terminar su turno, Lucía pidió reunirse con el jefe del hospital, el doctor Morales, un hombre mayor con el rostro marcado por la fatiga de meses de trabajo ininterrumpido. Se sentaron en una pequeña oficina, donde la tensión en el aire era casi palpable. Doctor, sé que hay preocupación por la posible exposición al virus, y he estado pensando en lo que eso significa para mí y para mi familia, comenzó Lucía, sintiendo un nudo en la garganta al pensar en Diego y en Rosa. El doctor Morales asintió, entendiendo perfectamente la situación. Lucía, todos estamos enfrentando decisiones muy difíciles. He estado en contacto con el Departamento de Salud, y estamos considerando pedir que parte del personal que estuvo en contacto con Marta se quede en aislamiento preventivo aquí en el hospital, dijo, manteniendo la voz calmada, aunque había una nota de tristeza en sus palabras. Entiendo que tienes una familia en casa, y eso hace las cosas más complicadas. Lucía miró por la ventana de la pequeña oficina, viendo cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. Sabía que no podía postergar más esa decisión. No puedo arriesgarme a llevar el virus a casa. Mi madre es de alto riesgo y mi hijo es muy pequeño. Si usted puede arreglar un lugar para que me quede aquí, lo haré, dijo finalmente, sintiendo el peso de sus palabras caer sobre ella. El doctor Morales asintió con seriedad. Te entiendo, y haremos todo lo posible para que estés cómoda. Sé que es un sacrificio,
pero estás haciendo lo correcto, dijo, levantándose para estrecharle la mano, aunque ambos sabían que en ese momento no había espacio para despedidas físicas. Esa noche, Lucía llamó a su madre para darle la noticia. Era una de las conversaciones más difíciles que había tenido en su vida. Mamá, no voy a poder volver a casa por un tiempo, dijo, intentando que su voz no se quebrara. Del otro lado del teléfono, Rosa guardó silencio por un momento. Sabía lo que su hija estaba enfrentando, y lo que esa decisión implicaba. Lo entiendo, hija. Haz lo que tengas que hacer para mantenernos a salvo. Diego y yo estaremos bien, respondió Rosa con firmeza, aunque su voz sonaba más cansada de lo habitual. Por favor, mamá, no dejes de cuidarte. Sabes que no puedo perderte, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos, sabiendo que Diego probablemente no entendería por qué su madre no volvería esa noche. No te preocupes por nosotros. Aquí estaremos cuando todo esto termine, respondió Rosa con suavidad, intentando ser la roca que su hija necesitaba en ese momento. Lucía terminó la llamada y se quedó mirando el teléfono en sus manos, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el vacío en su pecho era imposible de ignorar. Se dirigió al área del hospital donde habían improvisado un pequeño espacio para el personal en aislamiento. Era una habitación simple, con una cama, una mesa y una silla, pero para Lucía, ese cuarto se sentía como una prisión. Sabía que estaría ahí por tiempo indefinido, alejada de su familia, mientras el virus continuaba devastando a la ciudad. Esa noche, Lucía se acostó en la cama, mirando el techo y escuchando el eco distante de las ambulancias en la calle. Sabía que los días por venir serían aún más duros, y que el verdadero peso de la pandemia apenas comenzaba a hacerse sentir en sus hombros. Al día siguiente, Lucía se entera de que más compañeros han sido puestos en aislamiento, y las tensiones dentro del hospital comienzan a aumentar. La situación se vuelve cada vez más desesperada, y una llamada inesperada cambia todo lo que creía saber sobre la gravedad del virus. El cuarto día de aislamiento en el hospital comenzó como los anteriores. Lucía se despertó en la habitación pequeña, sin ventanas, donde el aire parecía más pesado cada día. El silencio a su alrededor contrastaba con el caos al que estaba acostumbrada en las salas de emergencia, pero sabía que no duraría mucho. Desde que había entrado en cuarentena preventiva tras la confirmación del contagio de Marta, su compañera enfermera, Lucía había tenido que enfrentar la dura realidad de estar completamente separada de su familia. Los días transcurrían entre turnos largos y agotadores y noches de soledad en esa habitación, donde sus pensamientos la asfixiaban. La noticia sobre Marta empeorando seguía resonando en su cabeza. Esa mañana, cuando entró a la sala de descanso del personal, encontró a Ana y Jorge conversando en voz baja. Jorge había sido puesto en aislamiento el día anterior, mostrando síntomas leves. Había sido su compañero más cercano durante estos meses, y ver su rostro demacrado y agotado la golpeó profundamente. «Buenos días, Lucía», dijo Ana, saludándola con una mirada sombría. Las ojeras bajo sus ojos reflejaban el cansancio acumulado. «Marta está estable, pero sigue en estado crítico. Están haciendo todo lo posible, pero no parece haber mejoría». Lucía asintió en silencio, sintiendo como se le formaba un nudo en la garganta. Sabía lo que esas palabras significaban. En el hospital, estable era muchas veces un eufemismo para estamos haciendo lo posible, pero no esperamos un cambio pronto. «¿Y tú, Jorge? ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Lucía, intentando cambiar de tema para no hundirse más en la desesperación. «Igual, un poco cansado, pero sin fiebre alta. Espero que solo sea una reacción leve». Aunque, Jorge miró alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchaba. «Escuché que hay más de 5 personas del personal en cuarentena o ya contagiadas. Esto no se detiene, Lucía. Estamos perdiendo la batalla y apenas tenemos suficiente gente para cubrir los turnos». Lucía cerró los ojos por un momento, intentando mantener la calma. Lo que Jorge decía era cierto, la situación estaba fuera de control. Cada día llegaban más pacientes al hospital, y menos personal estaba disponible para atenderlos.
Las decisiones difíciles que temían tener que tomar ya no eran parte de un futuro lejano. Ahora, debían elegir qué pacientes recibirían el limitado tratamiento, qué vidas priorizar y a quiénes dejar ir. Tenemos que seguir adelante, respondió Lucía, con más firmeza de la que sentía en realidad. Cada día es una nueva oportunidad para salvar a alguien, aunque sea solo uno. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Pero mientras decía esas palabras, el peso de la verdad comenzaba a aplastarla. Esa tarde, Lucía decidió aprovechar su breve descanso para llamar a casa. El rostro de Diego aparecía en su mente constantemente, y aunque Rosa, su madre, le aseguraba que todo estaba bajo control, la distancia y la incertidumbre la carcomían. «Hola, mamá», dijo Lucía cuando Rosa respondió al teléfono. Su voz temblaba un poco más de lo que esperaba. «Hija, qué bueno que llamas. Diego está jugando en el patio. Se la pasa preguntando cuándo volverás», respondió Rosa con su tono calmado, pero Lucía notó un ligero cambio en su respiración. «¿Cómo estás, mamá? ¿Sigues sintiéndote cansada?», preguntó Lucía, intentando sonar casual, aunque el temor le nublaba los pensamientos. Rosa guardó silencio por un momento antes de contestar. «Me hice una prueba, hija. Ayer, y llegó hoy. Salí positiva». El mundo de Lucía pareció detenerse. El aire a su alrededor se hizo más denso, y de repente, todo a su alrededor perdió color. Sabía que su madre había tenido algunos síntomas leves, pero no quería ni imaginarse que fuera el virus. «No ella. No ahora. Mamá», dijo Lucía, tratando de encontrar palabras, pero su voz apenas salía. «Estoy bien, hija. No te preocupes. Solo un poco de fiebre, pero estoy tomando mis medicamentos y descansando mucho. Diego está bien, no ha mostrado ningún síntoma, y lo estoy manteniendo alejado», respondió Rosa con un tono firme, como si intentara convencer tanto a Lucía como a sí misma. Lucía se cubrió el rostro con una mano, sintiendo como el peso de la culpa caía sobre ella. Sabía que había tomado la decisión correcta al quedarse en el hospital, pero ahora todo parecía más cruel. Su madre, la mujer fuerte que siempre había sido su apoyo incondicional, ahora estaba enferma, y ella no podía estar ahí para cuidarla. «Mamá, si empeoras, tienes que ir al hospital. No puedes esperar. ¿Entiendes?», dijo Lucía con voz quebrada. «Lo sé, hija. Pero tranquila, estoy bien. Diego y yo vamos a estar bien», respondió Rosa, aunque ambas sabían que era una promesa que no podía garantizar. Lucía terminó la llamada con lágrimas en los ojos, mirando su teléfono como si esperara que de alguna forma, por arte de magia, todo volviera a la normalidad. Pero en su interior sabía que ese virus no daba tregua, y ahora, el miedo de perder a su madre era una nueva sombra que la perseguía. Esa noche, mientras Lucía se acostaba en la pequeña cama del hospital, mirando el techo blanco y sintiendo el eco distante de las ambulancias, solo podía pensar en una cosa: cómo iban a salir de esta. Cada día que pasaba, las cosas parecían empeorar, y la sensación de impotencia comenzaba a consumirla. El hospital estaba a punto de colapsar. Su familia estaba en peligro. Y ella, atrapada en medio de todo, luchaba por no romperse. Al día siguiente, Lucía recibe una noticia inesperada del hospital. Más personal médico ha sido puesto en aislamiento, y ahora, la falta de manos amenaza con hacer colapsar por completo el sistema. El caos en el hospital había alcanzado su punto máximo. Los pasillos normalmente llenos de médicos y enfermeras que se movían con rapidez y precisión ahora eran un hervidero de confusión y tensión. Camillas con pacientes esperando ser atendidos se alineaban contra las paredes, el aire se sentía cargado de una mezcla de miedo y agotamiento, y los pocos miembros del personal que quedaban activos se movían como sombras agotadas. Lucía había pasado la última hora revisando las listas de pacientes, tratando de encontrar espacio para más personas en las salas abarrotadas. Sus dedos temblaban mientras pasaba de un nombre a otro, y los números de camas disponibles se reducían rápidamente. Sabía que cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien, y eso la estaba destrozando. «No tenemos más espacio en cuidados intensivos», dijo Ana al entrar en la pequeña sala de control,
donde Lucía estaba sentada frente a las pantallas de monitoreo. Estamos empezando a mover a algunos pacientes a otras áreas, pero ya no es suficiente. Lucía se frotó los ojos, sintiendo el peso de la fatiga acumulada. El turno había comenzado hacía más de 12 horas, y no parecía haber un final a la vista. ¿Cuántos más tenemos en espera?, preguntó Lucía, con la voz áspera por el cansancio. Al menos 10 pacientes críticos, y cada vez llegan más. Si no conseguimos más respiradores, no vamos a poder salvar a todos, respondió Ana, su tono reflejando la desesperación que todos sentían. Lucía asintió en silencio, sintiendo una presión insoportable en el pecho. Sabía que estaban haciendo todo lo posible, pero cada día que pasaba, parecía que el virus avanzaba un paso más rápido que ellos. En ese momento, recordó la conversación que había tenido con el doctor Morales sobre la posibilidad de tener que tomar decisiones más duras. Vamos a tener que priorizar, dijo Lucía, casi en un susurro. No podemos salvar a todos. Ana la miró por un momento, asimilando el peso de esas palabras. Ambos sabían que ese momento llegaría, pero nadie estaba preparado para enfrentarlo. Elegir a quien salvar y a quien no era una carga que ningún médico quería cargar, pero la realidad brutal del colapso sanitario los empujaba hacia ese abismo. Jorge está en la sala de aislamiento con Marta, dijo Ana después de una pausa, cambiando el tema. Sus síntomas han empeorado, y ahora está siendo monitorizado de cerca. El corazón de Lucía dio un vuelco al escuchar esa noticia. Jorge, quien había sido una de sus rocas en el hospital desde el inicio de la pandemia, ahora se encontraba en la misma situación que muchos de sus pacientes. La culpa la golpeó nuevamente. Sabía que, como profesionales de la salud, todos ellos corrían el riesgo de contagiarse, pero eso no hacía que fuera más fácil aceptar que uno de los suyos ahora luchaba por respirar. ¿Crees que debería verlo?, preguntó Lucía, su voz temblando un poco. No te dejarán entrar, Lucía. Las medidas de seguridad son estrictas. Además, Ana la miró con un aire de resignación. No puedes permitirte enfermar ahora. Te necesitamos aquí, tanto como lo necesitamos a él. Esas palabras se sintieron como una bofetada. Sabía que Ana tenía razón, pero el peso de la responsabilidad y la impotencia la agobiaba. En ese momento, lo único que podía hacer era seguir adelante, aunque cada paso que daba la empujaba más cerca del agotamiento total. Horas más tarde, después de haber atendido a tantos pacientes que había perdido la cuenta, Lucía finalmente tuvo un momento de descanso en la sala de médicos. Se dejó caer en una de las sillas duras y frías, y cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente. Sin embargo, las imágenes de los rostros de los pacientes seguían persiguiéndola, especialmente aquellos a quienes no habían podido ayudar. Mientras intentaba encontrar algo de paz, su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo y ver la pantalla, su corazón se detuvo por un instante. Era su madre. Lucía se apresuró a responder. «¿Mamá?», dijo con urgencia, esperando escuchar una voz tranquilizadora al otro lado. «Hola, hija». La voz de Rosa sonaba débil, más débil de lo que Lucía la había escuchado en años. «Solo quería escucharte». El corazón de Lucía se hundió. Sabía que su madre estaba tratando de sonar fuerte, pero podía escuchar el cansancio en su respiración, la dificultad con la que hablaba. «¿Estás bien? ¿Cómo te sientes?», preguntó Lucía, sabiendo que esa conversación era la que había estado temiendo desde el momento en que su madre le dijo que era positiva. «Estoy bien, solo un poco cansada. Diego está dormido, y yo he estado descansando también», respondió Rosa, haciendo una pausa entre cada palabra como si le costara trabajo mantener el aire en los pulmones. Lucía sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que su madre no quería preocuparla, pero el simple hecho de escucharla luchar por hablar la llenaba de terror. Había pasado semanas tratando de mantener a salvo a tantos extraños, pero ahora, la realidad de que no podía estar con su propia familia la aplastaba. «Mamá, si empeoras, por favor, ve al hospital. Yo me aseguraré de que te atiendan», dijo Lucía, con la voz entrecortada por las lágrimas que intentaba contener. «No te preocupes, hija. Todo estará bien. Solo cuídate tú también».
Sé que esto está siendo muy duro para ti. Pero eres fuerte, siempre lo has sido, respondió Rosa, intentando sonar optimista, aunque ambas sabían que la situación era grave. Lucía cerró los ojos, dejando que una lágrima silenciosa corriera por su mejilla. Te amo, mamá. Por favor, prométeme que te cuidarás. Te lo prometo, hija, respondió Rosa con suavidad antes de que la llamada terminara. Lucía se quedó mirando el teléfono por un largo rato, sintiendo una mezcla de impotencia y desesperación. Sabía que su madre luchaba por mantenerse fuerte por ella, pero la realidad era que ninguna promesa podría cambiar lo que estaba sucediendo. El virus no discriminaba, no mostraba piedad. Al día siguiente, cuando Lucía llegó a la sala de emergencias, fue recibida con una noticia que la dejó helada. El doctor Morales la esperaba con una expresión grave en su rostro. Lucía, tenemos que hablar, dijo, llevándola a un lado. El ambiente a su alrededor se sentía más denso que nunca, como si el hospital entero estuviera al borde de una ruptura. ¿Qué sucede?, preguntó ella, intentando mantener la compostura, aunque el miedo ya se estaba instalando en su pecho. Marta no ha mejorado, y ahora Jorge está en estado crítico. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no sé cuánto tiempo más podremos mantenerlos estables. Las camas están llenas, los respiradores se están acabando, y no tenemos suficientes manos para todo, dijo Morales con una expresión sombría. Necesito que te prepares para lo peor. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Marta y Jorge, dos de sus colegas más cercanos, ahora estaban luchando por sus vidas. Y ella, atrapada entre el deber y la desesperación, sabía que pronto tendría que enfrentarse a la posibilidad de perderlos. Al final del turno, Lucía recibe una llamada inesperada que cambiará todo lo que ha estado haciendo para mantenerse fuerte. Las decisiones que tendrá que tomar no solo afectarán a sus colegas, sino también a su propia familia. El hospital era un hervidero de actividad desesperada. El personal médico, reducido y exhausto, se movía entre pacientes críticos que llegaban sin parar. El sonido incesante de las máquinas, las alarmas de los monitores, y los sollozos apagados de las familias de aquellos que ya no podían ser salvados llenaban el aire. Para Lucía, cada día era una lucha para mantenerse de pie, para no dejar que el peso de todo aquello la aplastara. La noticia sobre Jorge y Marta había sido como un golpe final. Marta seguía en estado crítico, su cuerpo apenas respondiendo a los tratamientos, y Jorge, ahora intubado, peleaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos. Lucía había pasado los últimos días haciendo todo lo posible por mantenerse enfocada en su trabajo, pero la presión comenzaba a afectarla de una manera que no había sentido antes. Esa mañana, mientras preparaba su equipo en la pequeña sala de descanso, recibió una llamada que no esperaba. ¿Lucía? La voz en el teléfono era la de su madre, pero algo estaba terriblemente mal. Sonaba débil, muy débil. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucía, con el corazón acelerado. «No me siento bien, la fiebre no ha bajado, y ya no puedo respirar bien». La voz de Rosa se quebraba al hablar, y Lucía sintió que su mundo se desplomaba. El miedo la golpeó como una ola. Todo lo que había temido desde el momento en que su madre le dijo que había dado positivo se hacía realidad en ese instante. No había escapatoria. El virus había llegado a su puerta, a su propia familia. «Voy a buscar ayuda ahora mismo, mamá». «No te preocupes», dijo Lucía, tratando de sonar calmada aunque su mente era un torbellino de pánico. «¿Has llamado a emergencias?». «Sí, están en camino», respondió Rosa, tosiendo de manera tan fuerte que a Lucía se le hizo un nudo en el estómago. «Solo quería escucharte antes de que lleguen». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía sin que pudiera detenerlas. No había forma de que llegara a casa a tiempo. No podía estar con su madre. No podía sostenerle la mano, ni decirle que todo estaría bien. Estaba atrapada, prisionera de una pesadilla que parecía no tener fin. «Te amo, mamá. Todo va a salir bien. ¿Me escuchas?». «Vas a estar bien», dijo Lucía, aunque en el fondo sabía que no podía prometer nada. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor por unos segundos, hasta que su madre respondió con voz débil.
Yo también te amo. Hija. Cuídate. La llamada se cortó, y Lucía se quedó mirando su teléfono, inmóvil. El tiempo pareció detenerse a su alrededor. No había nada que pudiera hacer en ese momento, y esa impotencia la estaba destrozando. Sentía que el aire la abandonaba, que su corazón se cerraba. Ana entró en la sala justo en ese momento, notando de inmediato el estado de Lucía. Se acercó rápidamente, preocupada. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Ana, pero al ver las lágrimas en los ojos de su amiga, supo que algo terrible había sucedido. «Mi mamá no puede respirar. Está camino al hospital, pero no sé si va a llegar a tiempo», respondió Lucía, su voz apenas un susurro entre sollozos. Ana la abrazó con fuerza, sabiendo que en ese momento no había palabras que pudieran consolar a su amiga. Solo la presencia de otro ser humano, alguien que entendía el dolor y la desesperación, podía ofrecer un mínimo de consuelo en medio de una tormenta tan devastadora. Las horas siguientes transcurrieron en una especie de neblina para Lucía. Atendió a pacientes de manera automática, sus manos moviéndose como si tuvieran vida propia, pero su mente estaba en otro lugar, con su madre. Cada vez que su teléfono vibraba en su bolsillo, su corazón se detenía por un instante, temiendo lo peor. Finalmente, durante un breve descanso, llegó la llamada que tanto temía. El número que aparecía en la pantalla era del hospital donde su madre había sido admitida. Lucía sintió que le faltaba el aire, pero sabía que tenía que responder. «¿Lucía?», era la voz de un médico. «Soy el doctor Herrera, estoy a cargo de su madre». «¿Cómo está?», preguntó Lucía, su voz temblando de anticipación. El médico hizo una pausa antes de responder, y ese breve silencio fue suficiente para que Lucía supiera lo que venía. «Su estado es crítico. Llegó con dificultad respiratoria severa, y tuvimos que intubarla de inmediato. Estamos haciendo todo lo posible, pero quiero que esté preparada para lo peor». Lucía cerró los ojos, sintiendo como el peso de esas palabras caía sobre ella como una losa de concreto. Sabía lo que significaba cuando un médico usaba ese tono, cuando decía que estaban haciendo todo lo posible. Era un último intento de consuelo antes de que la realidad golpeara con toda su fuerza. «Gracias», respondió Lucía en un hilo de voz, y colgó. Se quedó allí, sentada en la pequeña sala de descanso, con la cabeza entre las manos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su madre estaba muriendo, y ella no podía hacer nada para evitarlo. Esa noche, mientras recorría los pasillos del hospital, Lucía se sentía como si estuviera caminando en medio de una pesadilla interminable. Las camas estaban llenas, las luces fluorescentes parpadeaban en algunos rincones, y el sonido constante de las máquinas resonaba en su cabeza como un recordatorio de la fragilidad de la vida. El doctor Morales la encontró cerca de la sala de cuidados intensivos, con una expresión seria en su rostro. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo, guiándola hacia un rincón apartado. Ella lo siguió en silencio, sin energía para preguntar qué estaba pasando. Sabía que las noticias no serían buenas. «Estamos a punto de quedarnos sin respiradores», dijo Morales, su voz baja y tensa. «Hemos llegado al punto en el que tendremos que empezar a priorizar. No podemos seguir conectando a todos los pacientes que lo necesitan. Algunos no van a sobrevivir, y tenemos que decidir quién tiene más posibilidades de salir adelante». Las palabras del doctor golpearon a Lucía como una bofetada. Había escuchado rumores de que llegaría ese momento, pero enfrentarlo directamente era algo para lo que no estaba preparada. «Tú conoces a estos pacientes, Lucía. Necesito tu ayuda para tomar las decisiones correctas», continuó Morales, mirándola a los ojos. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de tener que decidir quién vivía y quién no era una carga que no sabía si podía soportar. Cada vida que había intentado salvar, cada paciente que había atendido, estaba ahora frente a ella como un recordatorio de lo cruel que era esa situación. «¿Cómo se supone que elijamos?», preguntó Lucía, con la voz llena de angustia. «¿Cómo podemos decidir quién merece una oportunidad más que otro?». Morales suspiró, su rostro cansado y lleno de dolor. «No hay una respuesta fácil.
Solo podemos hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Lucía sabía que tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos devastadora. Mientras se alejaba de Morales, la realidad de lo que tendría que hacer se asentó profundamente en su ser. Esa noche, mientras se sentaba a la cabecera de una paciente que apenas podía respirar, Lucía tomó una decisión. Haría todo lo posible por salvar a tantos como pudiera, pero no permitiría que el sistema rompiera lo que quedaba de su humanidad. Al final del turno, Lucía recibe una noticia devastadora sobre la condición de su madre, que la obliga a tomar una decisión imposible: abandonar el hospital para estar con su familia o quedarse y seguir luchando por salvar vidas en el frente de batalla. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada. El hospital estaba sumido en una calma tensa, la única pausa en la tormenta incesante que había sido la pandemia. Sin embargo, Lucía sentía que cada segundo que pasaba la empujaba más cerca de un abismo del que no sabía si podría salir. Habían pasado horas desde la última llamada sobre su madre, y desde entonces, no había recibido ninguna actualización. Los médicos del hospital donde ella estaba ingresada le habían prometido que la mantendrían informada, pero ese silencio se sentía como una sentencia, una amenaza de que el peor de sus temores estaba a punto de hacerse realidad. Lucía, exhausta, apoyó la cabeza en sus manos, sentada en una silla incómoda en la sala de descanso. En su mente, una mezcla de imágenes la atormentaba. El rostro de su madre cuando se despidieron la última vez, la mirada desesperada de Jorge cuando le faltaba el aire, los pacientes que había perdido en las últimas semanas. Cada vida que no había podido salvar era una herida más en su alma, y sentía que estaba al borde de quebrarse. De repente, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. El corazón de Lucía se aceleró. Sabía que esa llamada traería respuestas, pero no estaba segura si estaba lista para enfrentarlas. Con manos temblorosas, tomó el celular y vio el número del hospital de su madre en la pantalla. Respiró hondo antes de contestar. ¿Lucía? Era el doctor Herrera, el médico que estaba a cargo del tratamiento de su madre. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi mamá?, preguntó Lucía con el corazón en un puño. El silencio del otro lado de la línea fue como una puñalada. Sabía lo que eso significaba. Las palabras que vendrían a continuación eran solo una formalidad. Lo siento mucho, dijo Herrera con voz grave. Su madre no respondió al tratamiento. Hicimos todo lo posible, pero falleció hace unos minutos. El mundo de Lucía se derrumbó. El dolor que había estado manteniendo a raya, escondido tras capas de profesionalismo y responsabilidad, estalló en su pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. Apenas pudo murmurar una respuesta. Gracias, dijo, aunque no sabía por qué lo decía. Tal vez porque era lo que se esperaba. Tal vez porque, en su mente agotada, lo único que le quedaba era la cortesía vacía. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla. La noticia de la muerte de su madre la golpeó como una ola que la arrastraba al fondo de un océano oscuro. Intentó respirar, pero el aire no parecía llegar a sus pulmones. El hospital, el trabajo, los pacientes, todo se desvanecía frente a la enormidad de su pérdida. Horas más tarde, Lucía estaba de pie frente a la ventana de la sala de emergencias, mirando la ciudad que parecía tan distante, tan ajena a su dolor. Las luces brillaban en la noche, y los sonidos del tráfico apenas llegaban a sus oídos. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente al hecho de que el suyo había colapsado. Ana entró en la sala en silencio, sabiendo lo que había pasado. Se acercó a Lucía lentamente, sin decir una palabra. No había nada que pudiera decir para consolarla. Se quedó a su lado, compartiendo el silencio, ofreciéndole su presencia como una pequeña forma de apoyo. Después de un largo rato, Lucía habló, con la voz rota. No pude estar con ella, dijo, más para sí misma que para Ana. Pasé todo este tiempo cuidando a extraños, y cuando ella me necesitaba, no estuve ahí. Ana apretó los labios, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, decidió ser honesta. Nadie podía prever esto, Lucía. No es tu culpa. Hiciste lo que tenías que hacer aquí, salvando vidas. Y estoy segura de que tu madre lo sabía.
Pero esas palabras no traían consuelo. Lucía seguía sintiendo el vacío en su pecho, la sensación de haber fallado en el peor momento posible. No lo sé, Ana. No lo sé. Lucía cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran una vez más. ¿Cómo sigo después de esto? Ana tomó una respiración profunda y puso una mano en su hombro. Sigo sin tener todas las respuestas, pero lo que sé es que no podemos detenernos ahora. Hay demasiadas vidas en juego. Sé que duele, pero estamos aquí por algo. Por ellos. Ana señaló los pasillos del hospital llenos de pacientes que seguían luchando por sobrevivir. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Y si sigues adelante, lo harás en su honor. Lucía asintió lentamente. Sabía que Ana tenía razón, pero eso no hacía que el dolor desapareciera. Sin embargo, en ese momento, decidió que no podía rendirse. No todavía. Había prometido salvar tantas vidas como pudiera, y aunque la vida de su madre había escapado de sus manos, aún había otras personas que dependían de ella. La tensión en el hospital seguía aumentando. No había suficiente equipo, no había suficiente personal, y los pacientes seguían llegando. El doctor Morales se acercó a Lucía con una expresión sombría en su rostro. Tenemos que hacer una nueva ronda de decisiones. Los respiradores se están acabando y no podemos seguir prolongando la situación. Vamos a tener que desconectar a algunos pacientes para darle una oportunidad a otros. Lucía sintió que el peso de esas palabras la aplastaba una vez más. Era el momento que más había temido desde que comenzó la pandemia. Decidir quién vivía y quién moría era una carga insoportable. Voy a ayudarte, dijo Ana, poniéndose al lado de Lucía. No vas a tomar estas decisiones sola. El doctor Morales asintió, y juntos, los tres caminaron hacia la unidad de cuidados intensivos. Cada paso que daban se sentía como si estuvieran marchando hacia una ejecución. En las camas, los pacientes conectados a respiradores luchaban por mantenerse con vida. Algunos estaban conscientes, otros no. Todos dependían de las máquinas, de las decisiones que los médicos tomaban a su alrededor. Lucía miró los rostros de cada paciente, sintiendo el peso de su responsabilidad. Sabía que, sin importar lo que decidieran, alguien perdería. Pero también sabía que no podían salvar a todos. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor Morales habló. Tenemos que decidir ahora. No hay tiempo. Lucía miró a Ana, quien le devolvió una mirada de apoyo silencioso. Entonces, con el corazón roto y la mente abrumada, Lucía tomó la primera de muchas decisiones imposibles. Cada elección que hacía era como cortar un trozo de su alma. Pero lo hizo. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque, en medio del caos y la desesperación, aún había vidas por salvar. Al final del turno, Lucía recibe un mensaje inesperado de alguien del pasado que la sacude profundamente, revelando secretos sobre su madre que nunca había conocido y que cambiarán su perspectiva sobre su vida y el sacrificio que había hecho. Lucía había perdido la cuenta del tiempo. El hospital seguía sumido en el caos, pero algo había cambiado dentro de ella. El dolor por la muerte de su madre seguía ahí, un peso constante en su corazón, pero también había una nueva determinación que la mantenía en pie. Cada decisión que había tomado en las últimas horas había sido una batalla interna, pero sabía que estaba haciendo lo mejor posible con lo que tenía. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos casi vacíos del hospital, revisando las notas de los pacientes que quedaban en cuidados intensivos, su teléfono vibró en el bolsillo. Con un suspiro, lo sacó esperando otro mensaje sobre la situación en el hospital. Sin embargo, cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de Santiago, su exnovio, alguien a quien no había visto ni escuchado en años. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué le escribía ahora? Habían terminado su relación de manera abrupta antes de que todo el caos del COVID comenzara. Había sido una ruptura dolorosa, pero Lucía pensaba que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Con las manos temblorosas, abrió el mensaje. Lucía, siento mucho lo que pasó con tu mamá. Me enteré por amigos. Hay algo que creo que deberías saber sobre ella. Algo que he guardado por mucho tiempo. ¿Podemos hablar? Lucía se quedó mirando la pantalla,
aturdida. ¿Qué podía saber Santiago sobre su madre que ella no supiera? ¿Y por qué había guardado ese secreto todo este tiempo? La curiosidad la consumía, pero también sentía una mezcla de resentimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en medio de la peor crisis de su vida? Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía responder. Respiró hondo y escribió un breve mensaje. «Llámame». No pasaron ni 2 minutos cuando su teléfono sonó. Santiago estaba al otro lado de la línea, y aunque hacía años que no hablaban, su voz le resultaba extrañamente familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. «Lucía, siento mucho lo de tu mamá. No sé cómo empezar a decirte esto, pero creo que mereces saber la verdad», comenzó Santiago, con una seriedad en su tono que le erizó la piel. «¿La verdad sobre qué, Santiago?», preguntó Lucía, su paciencia al borde. «No entiendo que podría saber que no me hayas dicho antes». Santiago hizo una pausa antes de continuar, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Tu mamá y yo teníamos una relación cuando estábamos juntos. No romántica, pero hablamos mucho. Ella me contaba cosas que a ti no te decía, porque no quería preocuparte». La confesión salió de golpe, dejando a Lucía sin aliento. «¿Qué estás diciendo?», respondió Lucía, sintiendo una mezcla de ira y confusión. «¿De qué hablabas con mi mamá? ¿Por qué no me lo dijo? Ella estaba enferma desde antes del COVID, Lucía», dijo Santiago, finalmente soltando la verdad. «No te lo dijo porque no quería que te preocuparas. Era cáncer. Llevaba años luchando en silencio, pero estaba convencida de que tú ya tenías suficiente con tu trabajo en el hospital. Quería protegerte. Y cuando llegó el COVID, sabía que no iba a tener muchas más oportunidades de decirte la verdad». El mundo de Lucía se tambaleó una vez más. ¿Cáncer? ¿Su madre había estado enferma todo ese tiempo, y ella no lo sabía? La oleada de emociones que la invadió fue abrumadora. Dolor, rabia, tristeza y culpa. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta? Su madre había ocultado una batalla mortal de ella, y ahora, nunca podría confrontarla, nunca podría pedirle explicaciones. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La voz de Lucía temblaba, y podía sentir las lágrimas presionando en la parte trasera de sus ojos. «Ella me pidió que no lo hiciera», respondió Santiago, con una mezcla de arrepentimiento y tristeza en su tono. «Dijo que no quería que vivieras con esa carga mientras tratabas de salvar a tanta gente. Pero ahora que ella ya no está, pensé que debería saberlo. No quería llevarme este secreto conmigo». Lucía colgó el teléfono sin decir una palabra más. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Su madre, la mujer fuerte que había conocido toda su vida, había estado librando una batalla silenciosa contra el cáncer, y había elegido protegerla en lugar de compartir ese dolor. Sentía que le habían arrebatado la oportunidad de despedirse de verdad, de estar allí para ella como ella lo había estado para tantos otros. Se dejó caer en una silla cercana, respirando con dificultad. Todo lo que había pasado en las últimas semanas, la pandemia, la muerte de su madre, las decisiones imposibles, ahora se veía bajo una nueva luz. El sacrificio de su madre había sido mayor de lo que nunca había imaginado. Pasaron días antes de que Lucía pudiera hablar de nuevo sobre el tema con alguien. Ana, como siempre, estuvo a su lado, brindándole el apoyo que tanto necesitaba, pero esta vez fue Lucía quien habló primero. «Mi mamá estaba enferma desde antes», dijo Lucía mientras revisaban un paciente juntas. «Cáncer. Y no me lo dijo. Se lo contó a Santiago, pero no a mí». Ana dejó de escribir en la ficha del paciente y se volvió hacia Lucía, sorprendida. «¿Estás diciendo que ella lo sabía todo este tiempo?». Lucía asintió lentamente, sintiendo el peso de esa verdad nuevamente. «Quería protegerme. Pensaba que yo tenía suficiente con el hospital, con el COVID. No quería que me preocupara por ella». Ana se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Lucía acababa de contarle. Finalmente, habló, con un tono suave pero firme. «Tu madre te quería mucho, Lucía. Y si decidió hacer eso, fue porque creía que era lo mejor para ti. Puede que no lo entiendas ahora, pero de alguna forma, estaba tratando de cuidarte hasta el final».
Lucía lo sabía. Sabía que, en el fondo, su madre había hecho lo que creía mejor. Pero eso no hacía que el dolor desapareciera. Todavía tenía que vivir con la realidad de que no había estado allí para ella, que no había compartido ese último tramo de su vida. Sin embargo, algo dentro de ella también cambió. La verdad sobre su madre le había dado una nueva perspectiva sobre el sacrificio, sobre el amor incondicional que había impulsado cada decisión que su madre había tomado. Y aunque el dolor seguía ahí, se daba cuenta de que ese sacrificio le había dado la fuerza para seguir adelante, para continuar salvando vidas en medio de la oscuridad. Al final de su turno, cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Lucía salió del hospital y respiró el aire fresco de la mañana. El mundo seguía adelante, y ella también lo haría. Su madre ya no estaba, pero su legado, su amor, viviría en cada acción que tomara a partir de ese momento. Lucía miró al cielo, con los ojos todavía llenos de lágrimas, pero esta vez, había algo más en su corazón, una sensación de paz. Había luchado, había perdido, pero también había sobrevivido. Y, en esa supervivencia, encontró una chispa de esperanza, un motivo para seguir adelante.